Bueno, gente, cuando pensamos en la cantera de Independiente del Valle, se nos viene a la mente en la fábrica de talento más exitosa de toda Sudamérica en los últimos años. Y el pico de este mito fue en el 2020, cuando la sub-20 de Independiente del Valle viajó a Paraguay e hizo historia ganando esa Copa Libertadores y se la ganó a nada más y nada menos que a River Plate, que es otra cumbre de oro en las inferiores. La narrativa popular dice que ese semillero fue de Galácticos, y claro, si ves a la defensa tenemos a Piero Hincapié, a William Pacha, a Moisés Caicedo, que la están rompiendo toda en Europa y que valen millones de euros en las ligas europeas. Pero la realidad, muchachos, es que el fútbol no es como las películas de Hollywood. De ese 11 titular que levantó la copa contra River Plate, no todos llegaron a la cima. Hoy vamos a repasar qué fue de esos 11 jugadores que llegaron a la final, los que tocaron el cielo con las manos, los que se quedaron a mitad de camino y los que directamente los perdimos del mapa futbolístico. Así que acomódense, suscríbanse al canal, dejen su like, porque les aseguro que el contraste de algunos jugadores los va a dejar helados. Así que arranquemos. Arrancamos por el uno, muchachos, por el dueño del arco en esa noche dorada en Paraguay, Joan López. En 2020, Joan parecía tener el mundo a sus pies. Tenía apenas 18, 19 años y venía haciendo un proceso impecable en las inferiores de Independiente del Valle. Fue figura de esa Libertadores Sub-20 y sostenía el equipo con una madurez tremenda. Después de aquella espectacular copa, estaría sumando minutos en la reserva de Independiente del Valle. De hecho, el tipo formó parte del plantel profesional que levantó la Liga Pro en 2021 frente a Emelec y también la Copa Sudamericana en el 2022, aunque claro, como suplente, pero estando ahí, rozando el éxito con las manos. Pero el fútbol tiene estas cosas, gente. Mientras los defensas que tenía delante daban el salto a Europa, para Joan la consolidación nunca llegó. Su pico de minutos fue en 2023, atajando para Independiente Juniors en la Serie B, donde sumó continuidad, pero de forma un tanto regular. Con el primer plantel de Independiente perdería la final versus Liga de Quito en el 2024, y también siendo suplente, y poco a poco su nivel no fue el esperado y perdió terreno en la estructura del club. Tras salir de Sangolquí, arrancó un rodaje durísimo en un club recién ascendido, pasó por Vinotinto, donde casi no sumó minutos, y hoy con 24 años milita en la Liga de Portoviejo en la Serie B, porque ni siquiera ahí ha logrado adueñarse de la titularidad. Le ha tocado ser suplente en una campaña recontra irregular donde la Capira más bien está peleando por no descender que por subir a primera división. La falta de oportunidades en el momento justo y un bajón de nivel progresivo terminaron marcando su camino. Sigue siendo un arquero joven, tiene 24 años y está a tiempo para reencontrarse con su mejor versión, pero el contraste con la noche de 2020 a diferencia de la actualidad es sencillamente brutal. Pasamos más adelante, muchachos, toca hablar de un volante que lo tenía absolutamente todo para triunfar, pero cuya carrera dio un giro dramático por decisiones fuera de la cancha. Estamos hablando de Bryan García. En aquella gran final de la Libertadores Sub-20 contra River, Bryan arrancó jugando como lateral y disputó 72 minutos. En ese momento en Independiente del Valle lo veían como un diamante en bruto por su polifuncionalidad. Se asentó rápido en el primer equipo, sumó minutos en la final donde Independiente salió campeón de la Serie A en 2021 y casi de inmediato le llegó el sueño de todo pelado. Lo fichó el Atlético Paranaense por 1.5 millones de dólares. Pintaba para crack, estaba en un equipo que en 2022 llegó a la final de la Copa Libertadores, pero en suelo brasileño la historia se desmoronó por completo. Bryan sumó poquísimos minutos en el torneo estadual y no fue tomado en cuenta para el Brasileirao ni para la Libertadores, y la razón explotó poco después. Su nombre se vio salpicado en un gigantesco escándalo de apuestas deportivas en Brasil. El club brasileño le rescindió el contrato y a finales del 2023 la FIFA ratificó una sanción de un año sin poder jugar profesionalmente. De tener el cielo en las manos en el fútbol brasileño, Bryan se quedó en el aire. Independiente del Valle le abrió las puertas para respaldarlo y ayudarlo en su proceso, volvió al club, esperó a que se cumpliera la sanción en 2024 sumando minutos en partidos clave, incluida la final ante Liga de Quito, y de a poco fue sumando rodaje, incluso pasando por Independiente Juniors para recuperar ritmo competitivo y regresando al primer plantel de Independiente para aportar en el campeonato 2025, y hoy, ya superado ese trago amargo, Bryan milita en el Deportivo Cuenca. No es titular inamovible del cuadro morlaco, pero entra de forma constante en la rotación y está teniendo una campaña bastante regular. Tiene 25 años y un talento innegable, pero su carrera será recordada siempre como el claro ejemplo de cómo un error fuera de la cancha te puede costar el salto definitivo a la élite. De la incertidumbre nos vamos directamente a la consolidación, muchachos. Toca hablar del dueño de la banda de esa noche en Paraguay, José Andrés Hurtado. En la final de 2020 contra River Plate, José Andrés fue una muralla y una flecha por su banda. De hecho, de sus pies nació la asistencia para el primer gol de esa noche histórica. Y a diferencia de otros casos, Hurtado supo capitalizar ese impulso de la mejor manera. Se asentó rápido en el primer equipo de Independiente del Valle, sumó minutos clave en esa temporada que salió campeón en 2021 y para el año 2022 dio un salto internacional directo y muy inteligente. Lo fichó el Red Bull Bragantino de Brasil. A ver, yo sé que muchos van a decir, bueno, a ver, el Red Bull no es Flamengo, no es Sao Paulo, no es Palmeiras,
Palmeiras, y tiene toda la razón. Pero el Red Bull Bragantino venía de ser subcampeón de la Copa Sudamericana y pertenece al ecosistema Red Bull. O sea, es una plataforma brutal para formar y potenciar futbolistas. Y en el fútbol más exigente del continente, el ecuatoriano ha estado a la altura. En el Brasileirao y en el Campeonato Paulista se ha convertido en una pieza recontra importante en la rotación. No es titular indiscutible en todos los partidos, pero suma muchísimos minutos. Compite fin de semana tras fin de semana contra los mejores extremos de Sudamérica y su valor de mercado ya ronda los 3 millones de euros, que ya de por sí es un montón. Esa regularidad en Brasil le abrió un par de puertas en la selección ecuatoriana de fútbol, donde ha sido convocado constantemente para las eliminatorias y torneos oficiales, rindiendo cada vez que le toca ponerse la camiseta de la tri. Hoy con 24 años, José Andrés Hurtado tiene un presente recontra sólido y un futuro inmenso por delante. Siento que en el Bragantino ya alcanzó el techo competitivo y si da un salto a un club sudamericano de mayor jerarquía o da el brinco a Europa, puede terminar de explotar todo su potencial. Es un caso de éxito rotundo de esa cantera. Y llegamos, muchachos, a los pesos pesados. Agárrense porque toca hablar del primer central de esa noche en Paraguay, Piero Hincapié. Acá no hay absolutamente nada que inventar. En 2020 Piero ya jugaba con una prestancia y una serenidad que no correspondían a un chico de 18 años. Se le notaba a kilómetros que la cancha de la Libertadores Sub-20 le quedaba pero chica. Lo que vino después de levantar esa copa contra River parece sacado de una carrera del modo carrera de FIFA en dificultad leyenda. Se fue a Talleres de Córdoba en Argentina y le bastaron un par de meses para demostrar que era un central de jerarquía internacional. De ahí dio el salto directo a la élite europea fichando por el Bayer Leverkusen de Alemania. De hecho, cuando salió el rumor yo pensaba que era netamente humo, porque ¿cómo va a pasar de Talleres de Córdoba al Bayer Leverkusen en tan solo unos meses? Pero Piero me cerró toda la boca. Y miren la locura de palmarés que ha construido en Europa bajo el mando de Xabi Alonso. Campeón invicto de la Bundesliga, campeón de la Copa de Alemania, que es la Pokal, y campeón de la Supercopa de Alemania. O sea, tiene un triplete donde Piero fue protagonista absoluto. Jugando tanto de central como de lateral, su nivel fue tan bueno que se iría al Arsenal para salir campeón de la Premier League después de más de 20 años y lograr con los Gunners un subcampeonato de Champions, que también es muy meritorio, clausurando su banda y cotizándose en decenas de millones de euros. Hoy es titular indiscutible y pilar fundamental de la selección ecuatoriana de fútbol, habiendo ya jugado 2 mundiales, Copas Américas y todo a un nivel muy superlativo. De salir campeón en Luque con la Sub-20 Independiente del Valle a ser campeón de la Bundesliga, de la Premier League y uno de los mejores centrales de todo el planeta. Piero Hincapié no solo triunfó, redefinió lo que significa ser un exportador de élite para el fútbol ecuatoriano. Y si lo de Piero fue una locura, muchachos, agárrense porque el compañero de saga de esa noche fue nada más y nada menos que el mismísimo William Pacho. A ver, en esa sub-20 de 2020, Pacho era el tipo que resolvía todo sin despeinarse. Calladito, tiempista al corte y con una salida limpia que ya olía cosas grandes. Y miren la trayectoria que se mandó en el fútbol profesional, porque su crecimiento no tuvo ningún tipo de freno. Primero se afanció en el primer equipo de Independiente del Valle, donde salió campeón de la Serie A en 2021. De ahí dio el salto al fútbol europeo fichando por el Royal Antwerp, no sé si lo pronuncio bien, donde arrasó con todo. Fue campeón de la Liga Belga y campeón de la Copa de Bélgica. Su nivel en Bélgica fue tan bestial que el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga lo compró casi de inmediato. Y tras una sola temporada siendo titular indiscutible y una de las revelaciones defensivas de Europa, dio el golpe en el mercado de fichajes. Lo compró el Paris Saint-Germain y se volvería titular indiscutible bajo el mando de Luis Enrique y lograr ser el primer ecuatoriano en alzar la orejona, que por cierto fue por 2 veces consecutivas. Y veremos si este año en el 2027 podrá alzar la tercera, quién sabe. Pasó de frenar a los delanteros de la sub-20 de River Plate a ser el titular en el Parque de los Príncipes en la Champions League y consolidar junto a Piero Hincapié la saga central del presente y futuro de la selección ecuatoriana de fútbol. La historia de Pacho es el ejemplo perfecto del trabajo en silencio, la constancia y el éxito absoluto de la cantera de Sangolquí. Un crack total. Pasamos al cerebro de la creación, muchachos. Toca hablar de la 10 de esa noche, Pedro Vite. En 2020 Vite era el clásico enganche o volante mixto talentoso que destrataba partidos difíciles y con una pincelada o un pase filtrado tenía una lectura de juego que llamaba la atención de inmediato. Y a diferencia de otros casos donde el salto al extranjero cuesta, Pedro supo construir una carrera recontra inteligente y muy progresiva. Primero dio el paso a la MLS con el Vancouver Whitecaps, no sé si lo pronuncié bien, donde no solo fue campeón nacional por 4 veces, sino que acumuló más de 100 partidos oficiales jugando a un ritmo de competencia alto. Eso le sirvió de trampolín para dar el salto a la Liga MX, nada más y nada menos que a Pumas, donde rápidamente se convirtió en titular y es una pieza clave del mediocentro. Hoy por hoy, Pedro tiene 24 años, su pase está cotizado cerca de los 6 millones de euros y es un nombre a
habitual en las nóminas de la selección ecuatoriana de fútbol, sumando minutos en partidos de máxima exigencia. Quizás no tiene el reflector mediático ni las portadas globales que se llaman Moisés Caicedo, Hincapié o Pacho, pero Pedro Vite es el ejemplo perfecto del jugador constante. Salió de la cantera de Sangolquí, se consolidó en el exterior, rinde en un fútbol que sí es relativamente competitivo y es puro presente en la tri. Un éxito silencioso pero recontra firme. Y bueno muchachos, llegamos al rey de la fiesta, toca hablar del 5 que manejaba los hilos de esa sub-20 en Paraguay, el mismísimo Moisés Caicedo. A ver, lo de Niño Mo ya roza lo absurdo. En aquella Libertadores de 2020, Caicedo no jugaba en un torneo juvenil, jugaba ya a otra cosa. Tenía un despliegue físico, una recuperación de pelota y una claridad para distribuir que hacían que el resto pareciera competir en cámara lenta. Lo que pasó después de esa final contra River es, sin duda alguna, una de las historias de éxito más grande en la historia del fútbol ecuatoriano. Se afianzó en el primer equipo de Independiente del Valle, debutó con la selección mayor metiéndole un golazo a Uruguay con apenas 18 años y dio el salto a la Premier League con el Brighton. Quizás no despegó de inmediato con el Brighton porque primero fue cedido al Beerschot de Bélgica y luego sí en Inglaterra bastó un par de temporadas para que se convirtiera en el mejor volante central de toda la liga, destruyendo ataques rivales y haciendo cotizar su pase en números astronómicos. En el verano del 2023 el Chelsea desembolsó la friolera de 133 millones de euros por su traspaso, convirtiendo al chico de Santo Domingo en el fichaje más caro en la historia de la Premier League. No hay mucho más que comentar. Hoy Moisés es el dueño absoluto del mediocampo de Stamford Bridge, campeón del Mundial de Clubes y es el líder indiscutible del proyecto de la selección ecuatoriana de fútbol. De meter pata en las canchas de Paraguay en el 2020 a ser el volante de los 133 millones de euros. El caso de Moisés Caicedo no es solo el orgullo Independiente del Valle, es la prueba de que el talento ecuatoriano no tiene ningún tipo de techo. Llegamos a uno de los momentos más especiales y sentidos de este video, muchachos. Toca hablar de un volante con una calidad técnica y una picardía bárbara, el querido Marco Angulo. En aquella sub-20 2020, Marco era de los mediocampistas que daba gusto verlo jugar. Tenía un pie fino, una pausa perfecta y una soltura en la cancha que encajaba de maravilla con el ADN de Sangolquí, y en el fútbol profesional ratificó todo ese potencial. Se asentó en el primer equipo de Independiente del Valle, donde salió campeón de la Serie A en 2021 y campeón de la Copa Sudamericana en 2022, y esa versión deslumbrante hizo que la MLS pusiera sus ojos en él y fue transferido al Cincinnati. Perdón si no lo pronuncié bien. En suelo estadounidense le costó asentarse en la rotación y no sumó la continuidad ni el rendimiento esperado, por lo que tomó la decisión de regresar a Ecuador en forma de préstamo para Liga de Quito. Y en el cuadro albo, entrando en la rotación del mediocampo, estaba mostrando destellos de este fútbol que todos le conocíamos, dando muestras de que estaba recuperando su nivel de forma muy paulatina. Pero lamentablemente muchachos, la vida a veces nos pone finales que nadie quiere escribir. En octubre de 2024, tras un trágico accidente de tránsito, Marco nos dejó demasiado pronto con apenas 22 años de edad, una pérdida devastadora que enlutó a todo el país ecuatoriano. Hoy, Marco Angulo ya no está en las canchas de este mundo, pero su nombre quedó grabado en la historia dorada de esa Copa Libertadores Sub-20 del 2020. Un talento único que hoy juega en el equipo de las leyendas que nunca vamos a olvidar. Seguimos al ataque muchachos, toca hablar del autor de una de las conquistas más importantes de esa noche en Luque, el extremo Daniel Bravo. En la gran final contra River Plate, Daniel arrancó como titular vistiendo la 11 en la espalda y fue él quien al minuto 45 con 2 de adicional mandó a guardar la pelota para el gol que encarrilaba la gloria continental para Independiente del Valle. En ese momento Daniel parecía ser el próximo atacante picante que la cantera de Sangolquí iba a proyectar en el fútbol de primera, pero el camino del gol en el fútbol profesional es cruel, gente. Tras ese pico en 2020, las oportunidades en el primer equipo de Independiente no terminaron de consolidarse. Para 2022 tuvo una cantidad aceptable de minutos acumulados en el circuito de desarrollo, pero sus actuaciones fueron bastante discretas, sin lograr marcar esta diferencia que se esperaba en el campeón continental. Entre 2023 y 2024 buscó una revancha fichando por Macará, pero la historia no cambió. Sumó poquísimos minutos, no logró asentarse en el ritmo de competencia y terminó saliendo del cuadro ambateño sin pena ni gloria. Y miren hasta qué punto de carrera se ha vuelto una incógnita, que hoy en día rastrear su presente es un laberinto. Mientras algunas bases de datos como Transfermarkt lo ubican en la segunda categoría con Daquilema FC, otras lo sitúan en equipos del ascenso como 22 de julio. Lo cierto y lo concreto es que con 24 años, Daniel pasó de anotar un gol histórico en una final de Copa Libertadores Sub-20 contra River Plate a pelearla en el anonimato del fútbol del ascenso. Es una prueba más de lo difícil y cambiante que es la carrera de ser futbolista. Seguimos en la línea de ataque muchachos, toca hablar del hombre que desató la locura absoluta en la final de 2020, el extremo Darling Orlando Leyton
Torres. Si nos volvemos a esa noche en Luque contra River Plate, Layton fue el héroe definitivo. Entró a la cancha y, al minuto 76, mandó a guardar un golazo espectacular para poner el 2-1 final y regalarle a Independiente del Valle su primera Copa Libertadores Sub-20. En ese momento, Darling Layton era la promesa del momento, un extremo picante, encarador y con gol. Tras esa hazaña, en Independiente mantuvo destellos de nivel, pero sumó muy poquitos minutos en el primer equipo. En 2022 dio un salto prometedor al fichar por Alianza Lima de Perú, pero entre las lesiones y la falta de continuidad, su paso por el fútbol peruano fue recontra discreto y no logró afianzarse. Buscando relanzar su carrera, en 2023 regresó a Ecuador para jugar en la Universidad Católica, pero la historia se repitió. Muy pocas actuaciones destacadas, de un nivel que seguía lejos de su mejor versión. Para 2024 decidió bajar un escalón para recuperar confianza y fichó por el Manta, donde tuvo un arranque de torneo interesante y con destellos de su calidad, pero la regularidad le volvió a pasar factura. Tras una pequeña caída de rendimiento, en la actualidad milita en el Atlético Vinotinto de la Serie B. Ojo, no le va mal, entra en la rotación y está sumando minutos, pero la realidad es que no es un titular indiscutible. Pasar de marcar el gol del título continental contra River Plate en 2020 a pelear la titularidad en la Serie B con 25 años. La historia de Darling Layton nos muestra lo difícil que es sostener el pico de rendimiento en el fútbol profesional. Y cerramos el 11 titular con el compañero de ataque de esa noche en Luque, el delantero Luis Adrián Ortiz. En 2020 Ortiz era de esos atacantes que prometían dar el salto rápido. Tenía potencia, zancada y el sello de garantía del ataque de Sangolquín. Pero al igual que les pasó a varios de sus compañeros de ofensiva, ganarse un puesto en el primer equipo de Independiente del Valle era una misión casi imposible. Al no sumar minutos en el primer plantel, el club buscó proyectarlo en el exterior con sesiones bastante particulares. Luis armó las maletas y se fue a jugar al FC Honka de Finlandia y posteriormente al Sheriff Tiraspol de Moldavia, sí, ese mismo equipo que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu, y sonaba como una aventura europea interesante. Pero la realidad fue que tuvo campañas recontra discretas, sumando poquísimos goles y sin lograr asentarse en el fútbol del viejo continente. Tras ese recorrido por Europa, regresó a Ecuador para fichar por el Manta y las cosas no han sido nada sencillas. Sus números han venido en un claro declive y le ha tocado ser parte de una campaña recontra dura donde el cuadro mantense está peleando con la soga al cuello en la zona de descenso. De soñar con el éxito continental en 2020 e irse a probar suerte en Europa, a pelear partido a partido por no descender. El caso de Luis Ortiz cierra de forma perfecta el retrato de esta plantilla. Una carrera que pintaba para deslumbrarse, pero que demuestra lo traicionero que puede ser el camino del fútbol profesional. Y para cerrar la radiografía completa, muchachos, no podemos dejar fuera a los tres suplentes que ingresaron en el segundo tiempo de esa gran final. Atento a sus destinos. Andrés Mena entró por Brian García para refrescar el mediocampo, aunque le costó afianzarse en el primer equipo de Independiente. Logró mantenerse en la Serie A de la Liga Pro y hoy viste la camiseta de Aucas, donde mantiene un nivel bastante decente y sigue dentro del circuito de fútbol de primera. También tenemos a Adrián Mejía, que ingresó al minuto 59 en lugar de Daniel Bravo. El delantero no pudo consolidarse en Sangolquí, probó suerte en el fútbol estadounidense, pero no le fue bien. Y hoy, con 23 años, se encuentra peleándola en la segunda categoría, vistiendo la camiseta de Baños Ciudad de Fuego. Y también a Neisser Acosta, saltó a la cancha al minuto 76, sustituyendo a Pedro Vite. Neisser tuvo una trayectoria recontra particular. Armó las maletas para tener breves pasos por el fútbol de Australia y el fútbol árabe, pero con muy poquísimos minutos y unas campañas también bastante flojas. Y miren la sorpresa, gente, actualmente se encuentra sin equipo. Veamos qué será de la vida de este joven que pintaba para ser un neto crack. Así que ahí lo tienen, gente, los 14 futbolistas que saltaron a la cancha en aquella final de 2020 contra River Plate. De ese plantel salieron muchas estrellas que están tocando el cielo en Europa, como Piero Hincapié, William Pacho, Moisés Caicedo, y que se han consolidado en el fútbol ecuatoriano vistiendo la camiseta de la Tri, pero también nos deja historias de giros muy drásticos, decisiones que hubieron fuera de la cancha y el inolvidable Marco Angulo. Esto nos demuestra que ganar un torneo juvenil te abre muchísimas puertas, pero sostenerse en la cima del fútbol profesional es una batalla de todos los días. Si te gustó este análisis, puedes dejarme tu grandísimo like, suscríbete para no perderte ningún tipo de video y puedes decirme en los comentarios cuál de todos estos casos fue el que más te sorprendió. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Adiós.